Ustedes están viendo en pantalla al doctor Miguel Betín, director de la Fundación Funda Crecer. La Fundación Funda Crecer se encarga de rehabilitar personas que tienen todo tipo de adicciones. El doctor Miguel Betín es PhD en psicobiología de la Universidad Complutense y magíster en drogodependencias de la Universidad de Barcelona. También ha realizado artículos y publicaciones muy importantes en Latinoamérica y ha recibido premios internacionales por su trabajo en dependencia y codependencia. Así que bienvenido, doctor Betín, a esta entrevista y gracias por aceptar conversar conmigo sobre este tema. No, gracias a ti, Silvia, y un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Ojalá podamos llevarles una voz de aliento en estos momentos tan difíciles. Estoy segura que sí. Empecemos por hablar de adicciones. ¿Qué es una adicción y qué no lo es? Y por qué es muy importante hablar de este tema ahora que estamos todos en un aislamiento obligatorio, confinados en nuestras casas. Qué importante lo que acabas de decir, Silvia, porque precisamente este tipo de situaciones que estamos viviendo son terreno abonado para que se generen adicciones o para que se incrementen las adicciones, porque son situaciones críticas psicológicamente hablando, son situaciones desesperantes, son situaciones que inducen a la depresión, que inducen a la ansiedad, y la ansiedad, la desesperación, la incertidumbre son momentos psicológicos, situaciones psicológicas que son eh, proclives a las adicciones. Entonces, una adicción es un comportamiento que le trae dificultades, que le trae consecuencias adversas a la persona, y sin embargo la persona no puede dejar de comportarse de esa manera o regular ese comportamiento. Y fíjense que yo estoy hablando de comportamiento. No he dicho solamente que una adicción tiene que ver con droga o con otras cosas, porque efectivamente lo que sabemos hoy en día, y es que de unos 10 años para acá sabemos mucho en el mundo de adicciones, no como antes, que no sabíamos tanto de cómo se daba una adicción, de cómo funcionaba en el cerebro, de qué comportamientos tenían las personas. De unos 10 años para acá sabemos mucho, porque podemos ver el cerebro en funcionamiento, ya lo podemos ver en una pantalla. Eso y muchas cosas más nos han hecho saber mucho sobre adicciones. Y eso nos lleva a tener claridad sobre lo que entendemos por una adicción. Y repito, es un comportamiento que le trae consecuencias adversas a una persona, y sin embargo la persona lo repite una y otra vez, sin poderlo controlar, sin poder hacer desaparecer ese comportamiento de su repertorio de conductas. ¿Cómo podemos identificar que tenemos ese tipo de comportamientos? Porque algunos nos pueden parecer normales, o porque ya se volvieron parte de nuestra vida, o porque lo vemos muy normal o muy común afuera en la sociedad. Pero hay algunas señales que nos indican que parte del comportamiento de esa persona tiene que ver con una adicción. Sí, fundamentalmente porque trae consecuencias adversas en la vida de la persona, en su tranquilidad, en su bienestar. La persona no vive tranquila, tiene desasosiego, tiene depresión, tiene angustia generada a partir del comportamiento, porque le trae consecuencias en su vida social, en su vida académica o laboral, le trae consecuencias adversas, porque puede traerle consecuencias en el comportamiento pacífico o violento con los demás, es decir, se puede tornar la persona violenta con cualquier tipo de adicción, sea adicciones, por ejemplo, por poner un ejemplo, las adicciones a las compras. Ustedes dirán, ¿hay adicciones a las compras? Sí, hay gente adicta a las compras. Y eso significa que hay gente que maneja su angustia, su depresión, saliendo a comprar de una manera compulsiva y no puede parar. Usted diría, bueno, es una adicción de unos pocos, de los que tienen. Sí, de unos pocos, pero no por ello una adicción con la que se sufre menos. Entonces, tiene manifestaciones psicológicas interiores que llevan al sufrimiento, y tiene manifestaciones sociales que se ven, que se observan. Por ejemplo, la adicción al trabajo es una adicción que trae consecuencias a la vida familiar terribles. Son personas que no pueden dejar de estar siempre trabajando, porque a través de ello se evaden, o sea, a través de ello alivian su angustia, su depresión. Eso es lo que hace una adicción. La persona la usa para cosas, pero le trae unas consecuencias súper adversas, y sin embargo la persona no puede parar.
Eso, para recapitular, entonces es importante que es un comportamiento que no puedo evitar y que me trae consecuencias adversas a mí o consecuencias dañinas a mí o a mi entorno, pero yo creo entonces lo agrava el hecho de a qué me vuelvo yo adicto, porque finalmente si me estoy volviendo adicto a algo que es nocivo, pues es doblemente, el daño es doble para mí, más o menos como Claro, claro. Y eso es un problema, Silvia, porque a veces adicciones, a ciertas adicciones como que se aplauden socialmente. Alguien que es adicto al trabajo o adicto al deporte, por ahí hay personas adictas al deporte, las otras personas dicen, ah, bueno, pero le gusta mucho trabajar o le gusta mucho hacer deporte, pero no. Piensen que cuando hablamos de adicción, ya aquella persona que tiene una adicción al deporte es un comportamiento extremo que le trae consecuencias negativas, la persona se lesiona y sin embargo pese a la lesión tiene que seguirlo haciendo, la persona se cae y hay que llevarla a urgencias y al otro día tiene que levantarse para seguirlo haciendo. O sea, no son comportamientos para nada normales, pero sin embargo la sociedad aplaude cierto tipo de adicciones como si no fuesen problemáticas. Claro, porque parece que fuera a situaciones positivas, como a trabajar mucho, que eso se relaciona con que uno es productivo, o hacer ejercicio porque se relaciona con que eres saludable. Hay una palabra que mencionó que me llamó mucho la atención y fue evadir, se utilizan para evadir. ¿Evadir qué? Por lo general las adicciones las personas las tienen y hacen parte de su vida y es muy importante la pregunta tuya porque las adicciones tienen un para qué y eso hay que pensarlo siempre mucho, más que pensar en el porqué de la adicción, porque a veces tienen una historia en traumas o las personas sencillamente desarrollan una adicción porque desarrollan ese mal hábito sin darse cuenta. Es decir, la explicación de dónde vienen es una, pero el para qué es otro. Y eso es lo que contiene tu pregunta. ¿Para qué una persona usan las adicciones? Por lo general, para aliviar la angustia con la que viven, el estrés con el que viven, la intranquilidad, el desasosiego con el que viven, porque no desarrollaron otras formas para afrontar o para manejar las tensiones de la vida y se evaden a través de drogarse, de jugar compulsivamente, de apostar, de trabajar compulsivamente, de tener sexo compulsivamente indiscriminado, sin ningún tipo de cuidado, de hacer deporte, de estar permanentemente haciendo una actividad. Es decir, hay diferentes tipos de comportamientos que por lo general alivian tensiones, que por lo general alivian, comillas alivian, porque no terminan por aliviar, terminan por producirlo más, ¿de acuerdo? Aparentemente la persona se alivia temporalmente, pero siempre eso conlleva a más tensión, a más depresión, o sea, a aumentar lo que se busca aliviar. Usted nos decía ahora, doctor, que es un comportamiento que no hemos aprendido a manejar esas emociones o lo que hemos evadido y lo utilizamos, esas adicciones las utilizamos como evadir o como evasiones a esas emociones o a situaciones que nos causan dolor. Resulta que ahora que estamos todos encerrados, no podemos hacer uso mucho de todos esos medios evasivos que habíamos tenido antes, ¿no? Importa cuál sea lo que estemos usando, o a lo mejor tenemos más acceso a ellos. ¿Cuál es la consecuencia que está teniendo ahora eso frente a nuestro estado de confinamiento obligatorio? Indudablemente lo que sabemos hasta hoy es que hay un aumento considerable, muy grande en la ansiedad en las personas en nuestro país, por lo menos algunas mediciones que hemos hecho muestran que los colombianos estamos mucho más ansiosos, mucho más deprimidos, que han aumentado los conflictos familiares. Es decir, todos aquellos factores que por lo general se asocian a la producción de una adicción. También sabemos que ha habido aumento en el consumo de sustancias psicoactivas. También sabemos que hay personas que han iniciado el consumo de sustancias psicoactivas porque efectivamente la educación nuestra es una educación basada en que los niños y los jóvenes desarrollen competencias y habilidades cognitivas, es decir, que aprendan a resolver ecuaciones algebraicas, que aprendan a leer un texto, pero no es una educación que ayude al desarrollo de habilidades emocionales, de habilidades sentimentales.
¿Cuáles son esas habilidades? Aquellas que nos enseñan a manejar nuestra tristeza, nuestros dolores, nuestras soledades, etcétera. Y claro, en una situación de estas, estamos sin herramientas porque nunca fue importante que las desarrolláramos. Aquí lo que es importante es ser productivo, tener éxito, ser eficaz y no aprender a estar contigo mismo, aprender a hablarle a los demás, aprender a resolver conflictos. Esas cosas que hoy en día los administradores de empresas y los gerentes de empresas llaman habilidades blandas y que están empezando a entender que son tan importantes como las habilidades duras, es decir, que tú sabes hacer tu oficio, porque a veces sabes hacer perfectamente tu oficio, pero no te relacionas bien y por lo tanto la productividad no es la mejor. Todas aquellas competencias y habilidades para vivir ahora que no las tenemos, tendrían que haber aflorado para ayudarnos a vivir un momento tan crítico, tan complicado como este. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? Bueno, esas habilidades blandas son asertividad, o sea, aprender a expresarle a los otros de manera honesta y correcta lo que estamos sintiendo. Es decir, no me gusta esto que hiciste o me parece que es injusto que actúes así, expresarlo. Eso decirlo y decirlo adecuadamente, aprender a estar con uno mismo, es decir, aprender a gobernar tu emocionalidad, aprender a identificar qué estás sintiendo, qué cosa tan difícil, porque somos prácticamente analfabetos emocionales. Solamente nos sentimos mal o bien, pero no sabemos diferenciar si lo que estamos es acongojados, tristes, melancólicos o algún sentimiento similar. Y qué importante que es aprendamos a diferenciar un sentimiento del otro. Aprender a diferenciar un sentimiento es estar ya en la mitad de la solución de aquello que que nos está afectando. Habilidades como relacionarte, como ser sociable, como estar ahí. Eso es con los demás, es importantísimo ese tipo de habilidades. Y otras más que tienen que ver con vivir la vida y con relacionarte con los demás. Doctor, usted nos hablaba ahorita como de algunas situaciones que se están agravando más con este estado de cuarentena porque estamos todos obligados a estar en espacios reducidos muy pequeños o solos o acompañados. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas situaciones que se han agravado? Porque antes de empezar la entrevista me hablaba usted de una encuesta que hizo y quiere hablarnos un poquito más de la encuesta y de lo que pudieron encontrar, si se puede. Sí, estamos apenas en pos de terminar los resultados, pero lo que estamos empezando a ver obviamente es que eh, la gente está teniendo mayor ansiedad y la ansiedad llega hasta niveles donde la gente se desespera y puede terminar haciéndose daño. La gente está teniendo mucha depresión, desde depresión moderada hasta depresión profunda. La gente está teniendo una conducta irritable con las personas con las que convive, es decir, que está aumentando mucho los niveles de agresión intrafamiliar. La gente está aumentando el consumo de sustancias psicoactivas. Hay gente que está, como decía hace un momento, empezando a consumir sustancias psicoactivas como un elemento que, pues, al producirte una sedación o una estimulación, te ayuda a sobrellevar eso que, por no tener esas habilidades para la vida que necesitamos, como las que señalamos ahora, al no tenerlas, pues tienes que acudir a un elemento externo que te ayude a sobrellevar las tensiones y las angustias que una situación de estas produce. Nos encerramos, tuvimos que encerrarnos y tenía que hacerse así porque la cuarentena era necesaria y va a seguir siendo necesaria, pero digamos que también hubiese sido importante que el Estado y que los servicios de salud proveyeran a los colombianos de servicios que nos ayudaran a sobrellevar toda esta situación tan complicada que estamos viviendo. Usted nos decía, bueno, usted dice que qué bueno que sería que después de que saliéramos de esta cuarentena las personas aprendiéramos a hacer cosas distintas a solamente lavarnos las manos. ¿A qué más deberíamos aprender los colombianos, o bueno, no los colombianos, toda la humanidad después de haber estado encerrados el tiempo que sea, además de lavarnos las manos? Yo creo que es importante que aprendamos que la desigualdad y la inequidad no puede seguir siendo parte de la existencia humana. No podemos seguir tolerantes con que en el país mueran cientos de niños diarios por causas por enfermedades que han desaparecido en otros países del mundo y que la gente siga muriendo de hambre.
tenemos que pensar que el mundo no, y Colombia no puede seguir siendo tan desigual. Eso es una cosa importante, porque esto nos ha puesto de cara a la muerte y nos tiene que señalar que hay personas que todos los días se levantan sin poder comer y que no podemos tolerar la pobreza y la miseria como algo normal en nuestras vidas. Y que en segundo lugar tenemos que pensar que vamos a darle una nueva significación a las cosas pequeñas de la vida, a la amistad, al amor, al encuentro con los otros, a aprender a vivir el momento y no a centrar el éxito en la capitalización y en la acumulación de bienes. Hay que rescatar una serie de cosas que son importantes y significativas para la vida. Y yo creo que hay que aprender a desarrollar esas habilidades para vivir, que es Estaba pensando determinante. en las habilidades blandas, a desarrollar las habilidades blandas. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser asertivos, que aprendamos a resolver conflictos, que aprendamos a identificar, a manejar y a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es definitivamente importante para vivir, mucho más importante que aprender a resolver ecuaciones algebraicas y a ser experto en sistemas y muchas cosas más. Tenemos que desarrollar esas competencias que nos permiten vivir mejor, vivir bien y hacer vivir mejor y vivir bien a los que nos rodean. Doctor, ¿cómo una persona que esté oyéndolo, pues esté viéndolo en este momento puede diferenciar si está en este instante pasando por esa situación o reconoce que alguien a su alrededor está pasando por esta situación? ¿Hasta dónde me voy a tomar un trago? Y hablo del trago porque es que es lo socialmente permitido. Las drogas no. Aunque el trago, pues no sé usted qué opine, si hace igual o más daño que las drogas, y si quiere hablarnos sobre el tema me encantaría, porque seguramente mucha gente estará hablando de esto y creo que nosotros tendemos a justificar lo que utilizamos para evadirnos. En alguna época, se lo explico así, en alguna época yo fumaba y aunque me parecía que era nocivo, me parecía que no era tan nocivo como otras cosas, pero finalmente si fumar lo lleva a uno a una enfermedad pulmonar, pues, o respiratoria, realmente es grave. Entonces habrá gente que dirá que tomar como es legal no es tan grave como consumir alguna droga. Entonces dirán, me tomo un traguito porque hoy es viernes, porque qué más hacemos, porque hay que pasarla bien mientras tanto. ¿Hasta qué punto eso, digamos, está dentro de lo normal que uno podría hacer en algún momento? Bueno, no sé, porque no tiene ninguna consecuencia nociva más adelante, y hasta qué punto eso ya no es una excusa de hoy que es sábado me voy a tomar un trago con mi esposo o con mi pareja, bueno, en fin, sino definitivamente ya una adicción o que desde hace rato venía desarrollándose o que se está empezando a desarrollar. O sea, no, esto no es un tema para moralizar. El No. alcohol es una droga como cualquier otra droga. Eh, Sin embargo, pues es una sustancia permitida, como lo son permitidas otras sustancias también aquí en otros países igual. Eh, una, un comportamiento, reitero, es un comportamiento adictivo cuando ese comportamiento le trae consecuencias adversas a la vida de la persona, en lo físico, en las relaciones, en su psicología interior. Mientras no le traiga comportamiento, pues mientras no le traiga situaciones adversas, es un comportamiento normal. De tal manera que la gente que se toma un trago, que se toma unos tragos en familia, pues digamos está teniendo un comportamiento normal, eso no lo podemos señalar de ninguna manera, pero cuando usted ese trago lo tiene que usar porque usted es incapaz de lidiar con sus tensiones, con sus emociones, porque usted no es capaz de hablarle a sus hijos si no tiene el efecto de los tragos, cuando usted los tragos lo vuelven una persona agresiva, y sin embargo vuelve otra vez y consume y vuelve a ser agresivo y una vez y otra vez intenta controlar los tragos, pero vuelve a pasar lo mismo. Estamos frente a una adicción. Hay personas adictas al alcohol que no son agresivas, pero todos los días los hijos tienen que soportarlo, verlo ahí medio borracho, no se mete con nadie, incluso se vuelve buena persona y es la mejor, dicen los hijos después, es el momento en el cual es más cariñoso, pero para ellos termina siendo lamentable verlo todos los días en ese estado y la persona sin embargo no puede regular.
Toda persona puede llegar a desarrollar una adicción. Esto no es de unos o de otros, ¿de acuerdo? Entonces el consumo consuetudinario en estas épocas, si usted empieza a hacerlo todos los días, termina por convertirse en una adicción. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. De tal manera que todo comportamiento que nos trae consecuencias adversas es una adicción. Y las adicciones son difíciles de abandonar. Piensen que los seres humanos todos los 31 de diciembre prometemos que vamos a cambiar ciertas cosas en nuestras vidas y a más tardar el 1 o el 2 de enero ya hemos fallado. Cambiar hábitos adictivos es dificilísimo y por eso es mejor no entrar en ellos. Doctor, usted mencionaba algo muy importante. Ahora estaba pensando en las personas que están alrededor de alguien que está desarrollando una adicción o que ya venía teniéndola y que ahora pues están todos juntos en este mismo espacio y los conflictos asociados a eso se empiezan a destapar. ¿Qué pasa cuando esa persona que tiene la adicción, todos a su alrededor saben que su papá es adicto al alcohol, pero él no quiere reconocerlo? Mire, tenemos que entender que cuando una persona tiene una adicción, tiene una enfermedad neuropsicológica, el consumo de una sustancia, como el alcohol, como la marihuana, como la cocaína, produce incluso cambios anatómicos, aparentemente imperceptibles en el cerebro, pero los produce, el cerebro cambia con el influjo de una sustancia permanentemente. De tal manera que la persona adicta es una persona enferma. No es que la persona adicta no quiera dejar de consumir. Él dice no quiere porque es muy difícil reconocer que no puedo. Entonces prefiero decir no quiero. Cuando yo quiera lo dejo, pero realmente la persona no puede. En su interior él desea con toda seguridad abandonar el comportamiento, créanlo, pero incluso puede tornarse agresivo y mostrarse todo lo opuesto, pero en el fondo quien más sufre con la adicción es el adicto mismo, es quien más sufre. Entienda que tiene un familiar enfermo, entienda que hay que estárselo diciendo y diciéndole yo estoy aquí, cuando quieras, cuentas conmigo. No quiero verte en esas circunstancias, necesitas ayuda, necesitamos como familia buscar ayuda. No es cierto que tú lo puedas dejar, ya ha sucedido. Es decir, esa voz no hay que dejar de utilizarla, hay que estarlo diciendo constantemente. No podemos ser agresivos con la persona, pero sí claros y directos. Eso es muy importante, que la familia no contribuya a que la adicción aumente. No lo justifique, señálele todo el tiempo que está en medio de una adicción, que tiene una enfermedad y que tiene salida y que usted está ahí para brindarle ayuda, que hay que buscar esa ayuda hasta donde usted pueda también, porque llega un momento en que, claro, el familiar también se siente agotado y también tiene que poner sus condiciones. A veces hay familiares que ponen como condición, una esposa, por ejemplo, le dice, mire, yo creo que hasta aquí llega esta relación de pareja, si usted realmente no hace algo por usted, y claro, eso es válido desde la existencia de la persona. O unos padres que le dicen, ya nuestra vida se ha vuelto imposible, es mejor que te vayas a vivir a otro lado. Eso también es entendible cuando estamos hablando de mayores de edad. O sea, porque las adicciones producen desespero y rompen las familias y rompen las relaciones. Doctor, aunque ya esto se vuelva cantaleta, es decir, la familia tiene que decirle aquí estoy, si necesitas ayuda, esto está siendo nocivo, aunque se vuelva cantaletoso. Yo creo que hay que evitar volverse cantaletoso. Hay que ser firme en lo que le están diciendo, hay que decir, hay que buscar ayuda, hay que contribuir en esa búsqueda. Yo quiero que vayamos donde el experto, yo quiero que llamemos al experto, yo quiero que llamemos a quien conoce. Esto ya es suficiente así. Y no es solo la repetición, hay que ofrecer la ayuda, hay que poner límites, porque la persona no está pudiendo superar eso. Y como familiar también hay que entenderse, porque por ejemplo hay mamás que tienen 60 años y tienen un hijo de 32, 33 años, que es, de pronto se quedaron solas en la casa, o porque el esposo ya murió, o porque se separaron, y casi que inconscientemente mantienen esa relación con esa persona adicta, y es como si les conviniese que el adicto siguiese siendo adicto, porque establecieron una relación simbiótica, es decir, de enfermera a paciente. Y si el paciente se mejora,
pues como que su existencia acaba, porque solo se conciben teniendo a alguien a quien cuidar. Eso usted tiene que preguntarse, lo que me pasa a mí es que yo no lo quiero dejar crecer, yo no quiero que cobre independencia, es que mi relación está basada en que él dependa de mí, me da miedo que si él cobra independencia, de pronto se acaba la relación y yo me encuentro solo o sola. Ese tipo de cosas suceden y eso se llama codependencia. O sea que a veces los familiares inconscientemente promueven, ¿sí? Estimulan que la adicción continúe. Por lo tanto, usted familiar también necesita ayuda. Si le ayudan al otro a que sea adicto para que no pelee, para que no llore, para que me siga queriendo, para que no se vaya de aquí, para que me siga necesitando. Más o menos. Claro, y por eso a veces hay que empezar por ayudar a la familia. Doctor, eso para las personas que viven esta situación de adicción y están acompañadas en un entorno familiar al que están afectando, pues indudablemente. Si la persona que está teniendo esta situación de adicción está sola, no tiene quien la frene, no tiene quien le diga nada, la llaman por teléfono pero no contesta y pues después de las 5 de la tarde, como está solo, pues se toma sus tragos hasta que se queda dormido borracho y al día siguiente pues hará 2 o 3 cosas. Quiero preguntarle sobre el alcoholismo o la adicción de la gente que se vuelve funcional, pero antes de eso quisiera preguntarle específicamente, bueno, y si la persona está sola, sin nadie a su alrededor que le diga, aquí estoy para ti, y ella no quiere hablar de eso. Acabas, Silvia, de tocar un punto fundamental. La funcionabilidad o funcionalidad en un adicto es muy compleja. Nosotros, tú y yo, conocemos gente que trabaja en los ministerios, médicos, pilotos que consumen cocaína, que consumen alcohol y la gente lo ve funcionando perfecto. Y la pregunta es, ¿funcionar perfecto es operar bien al paciente en el caso del médico, pilotear bien el avión en el caso del piloto, llevar bien la audiencia en el caso del juez, que a veces está ebrio manejando la audiencia? Y lo digo porque ese tipo de personas las he atendido yo a lo largo del tiempo. O sea, lo que uno ve hacia afuera o dentro del concepto funcionabilidad o funcionalidad, debemos incluir el sufrimiento interior y la posibilidad de que un día cometas un hierro, de que algún día te equivoques como médico, como piloto. Yo creo que ese es un concepto difícil de aceptar. Yo creo que todo adicto está en riesgo de no ser funcional o en riesgo de cometer un error en cualquier momento, pero sobre todo una cosa importante es que en adicción tenemos que tener como principal criterio el sufrimiento psíquico. Yo conozco muchas personas que aparentemente funcionan en su labor, que incluso es pública, y el lunes llegan a consulta a decir, no sé qué hacer con mi vida, porque el sufrimiento de alguien que tiene que funcionar bajo el efecto o en el guayabo del consumo de la sustancia es peor que quien ya no funciona, porque esa persona tiene que como asumir como otra personalidad. O sea que usted, amigo o familiar, piense que ese supuesto adicto funcional está sufriendo el doble por mantener esa apariencia o esa imagen. El nivel de sufrimiento psíquico es enorme. Háblele, si es amigo de él, háblele y dígale, mira, yo te veo a ti en estas circunstancias. Y ese adicto que está solo, usted sabe que usted ya se autodiagnosticó hace rato, usted sabe que es adicto, usted sabe que se lo propone casi a diario, o a veces dice, no me lo he propuesto, pero usted en el fondo sabe que no ha podido dejar. Levante el teléfono y llame a un experto y dígale, mira, me está pasando esto. Y con toda seguridad que el hablar es el primer paso más importante, hablar con sinceridad, así sea del otro lado de la línea, decir, hombre, lo estoy intentando. Así no lo logre ese día, pero empiece a hablar. No se hunda más usted en su soledad, que usted ya sabe que el alcohol no le quita la angustia. Se la alivia por unos segundos, al otro día es más. No le alivia la depresión, se la alivia por unos segundos y al otro día es el doble. ¿De acuerdo? Las razones por las que usted supuestamente bebe se incrementan más porque el alcohol o el juego o cualquiera sea la adicción no se la termina por solucionar. Doctor, ahora que usted hablaba de llame, pide ayuda, busque ayuda, coja el teléfono, usted en la Fundación Funda Crecer, de la que es directora hace ya 30 años y pues ha manejado todo tipo de adicciones y a muchísimas personas, además con mucho éxito, qué bueno, que la gente que nos está
viendo lo sepa, o sea, eso significa que un adicto puede recuperarse, pero voy a la pregunta específica, luego hablamos de los adictos en recuperación, doctor. ¿Hay alguna línea que usted haya dispuesto en esta época para que la gente llame o alguna manera para buscar ayuda? Es que a veces también cuando tengo estas conversaciones con las personas a través de las redes sociales o aquí mismo en YouTube, me dicen, mi mamá necesita ayuda, yo necesito ayuda, conozco a alguien que necesita ayuda, pero no sé a dónde llamar, porque además tenemos la idea de que siempre una llamada telefónica nos va a traer un cobro y no todos o pueden pagar o no todos pueden pagar en ese momento o por lo menos algo, ¿cómo lo puedo yo decir? Bueno, una ayuda de emergencia o no sé si usted conozca algunas líneas a las que la gente pueda llamar si no, o si no están en Bogotá, si usted tiene alguna disponible. Sí, por favor, en el caso nuestro pueden entrar a nuestra página web fundacrecer.org y ahí van a encontrar nuestras líneas telefónicas, nos pueden escribir 24 horas al día, cualquier hora que nos llame, tenemos psicólogos dispuestos, personal experto para atenderlos. Fundación Crecer, ese Crecer es con S. Estamos aquí en Bogotá, pero tenemos personas de dentro y fuera del país, todo el tiempo estamos para servirles. Y miren, pueden llamar a las diferentes secretarías de salud de las diferentes ciudades del país, que con toda seguridad van a encontrar ayuda. En el caso nuestro, atendemos todo el tiempo que usted nos llame o nos escriba. Podemos tener videollamadas o solamente por teléfono para que usted se sienta más tranquilo y van a encontrar la solución. Seguramente, si usted empieza a comunicarse, va a encontrar solución. Y como tú decías hace un momento, Silvia, la enfermedad de la adicción tiene solución. Mire, yo se lo puedo decir, creo que Silvia también conoce muchas personas y todos conocemos personas que llevan 10, 20, 30 años funcionando perfecto, si son magistrados, son políticos, son científicos, son personas que tuvieron una adicción. Es que tener una adicción no es haber tenido un problema moral, eso le sucede a cualquiera. Es más, la enfermedad adictiva, sea las drogas o sean adicciones comportamentales, como las que hablamos hace un momento, al juego, a las compras, al sexo, son la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. Todos los seres humanos tenemos algún tipo de adicción, o es decir, un comportamiento que nos hace daño y que debemos cambiar. Bueno, frente a la recuperación, eso significa, si yo pido ayuda, tengo un muy buen porcentaje de poderme recuperar, obviamente, si pongo de mi voluntad. ¿Qué pasa con las recaídas? La gente también le tiene mucho miedo a las recaídas. ¿Es normal que la gente, de todas maneras, cuando esté en medio de su proceso, recaiga y a pesar de haber recaído, vuelva a retomar? Porque pues finalmente no debe ser fácil reponerse de algo que uno no puede manejar solo, ¿no? Digamos que las recaídas no son lo esperado, que suceden sí, no en todos. Hay personas que salen y nunca recaen, otras recaen, pero una persona que ya hizo un proceso una vez y lo hizo bien de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 10 años y estuvo bien, le queda fácil volver otra vez a reiniciarlo porque ya conoce cómo lo vivió, ¿de acuerdo? Hay recaídas como en la persona hipertensa, como en la persona diabética y como en cualquier enfermedad. ¿De qué va a depender que una persona recaiga o no? Que no se cuide, es decir, que no siga viviendo la vida como se le indica que debe vivirla, ¿de acuerdo? Y eso es obviamente posible, pero el mensaje importante es que las adicciones tienen salida. Muchas personas que ustedes conocen, muchas, no se imaginarían y tuvieron una adicción durísima y lograron salir adelante y son personas que dan ejemplo en todos los sentidos. Doctor, sobre la abstinencia, supongamos que alguien quiere, en este momento se ha dado cuenta que tocó fondo y quisiera buscar ayuda, pero pues no sé si en este momento está siendo fácil, por ejemplo, para instituciones como Fundacrecer, recibir a las personas para tenerlas internas y ayudarles mucho mejor en este proceso de desintoxicación. Y de pronto la persona dirá, cuando salga de cuarentena, porque aplazar la recuperación es lo que yo noto, es como uno de los comportamientos más recurrentes de las personas con problemas de adicción, aplazar ese momento. ¿Cómo se puede llevar una situación de abstinencia? Una persona que está, por ejemplo, en su casa sola y dice, bueno, está bien, lo voy a tomar, o porque
le tocó. Finalmente, si es alguien que consume drogas y el dealer ya no puede tener tan fácilmente acceso a él para entregarle su droga, hablando aquí pues como son las cosas claramente, y entonces entró en abstinencia porque no quería, porque le tocaba. Y el otro tal vez quiera dejar en este momento de consumir porque ha tocado a fondo, pero esta abstinencia le puede ser difícil. ¿Cómo manejar ese momento? ¿Cómo manejar ese síndrome? Y bueno, un poco como cuáles serían las características o los síntomas para que las personas se identifiquen. O sea, hay posibilidad que usted, si usted va a hacer el proceso solo, por ejemplo, y es una persona que tiene un consumo de alcohol muy, muy, muy fuerte, em, es decir, que bebe todos los días y permanece la mayor parte del tiempo ebrio, es muy importante que tenga un asesoramiento médico porque la suspensión abrupta del consumo de alcohol, por ejemplo, o la suspensión abrupta de un opioide, requiere un acompañamiento médico. A veces suspender abruptamente requiere una sustitución por unos días de medicamentos porque la persona puede tener un mal momento, por decirlo de esta forma, al suspenderlo. Entonces, ayúdese médicamente, mínimamente, no va a necesitar mayor cosa para eso. Cuando son otro tipo de sustancias como marihuana, cocaína y algunas otras más que se usan bastante, inicie el proceso, cambie de hábitos en esta cuarentena. Por favor, levántese a la misma hora, es muy importante, levántese, haga algo de ejercicio, recientemente se levante, acostúmbrese a tomar mucha agua durante todo el tiempo, haga una buena eliminación a través de la orina, tome mucha agua, distribuya bien el tiempo del día y no incumpla nada de lo que estableció en el día. La levantada a la misma hora, el ejercicio a la misma hora, el desayuno, después programe si va a tener teletrabajo, haga el teletrabajo. Si entra en un proceso de ansiedad, por favor trate de apartarse, respire profundo varias veces hasta que logre serenarse otra vez y vuelva a incorporarse al teletrabajo, a la actividad que tiene. Si vuelve a suceder, vuelva y tome aire lentamente y exhálelo, vuelva a tratar de encontrar en la respiración la calma que se necesita otra vez. Si siente mucho desespero, acompáñelo con un vaso de agua pequeño, dulcecitos, no en grandes cantidades, le puede ayudar un poquito. El dulzor ayuda como a sentir un poquito de estimulación y a calmarse. Dialogue con alguien que esté en el hogar o afuera telefónicamente y le manifiesta que está sintiendo otra vez desasosiego, pero acuérdese que ese desasosiego es unos minutos y que va a pasar. Continúe con las rutinas del día. Si puede volver a tener una jornada de ejercicio en la tarde, vuelva a hacerlo. Lleve un diario, escriba en ese diario todo lo que está vivenciando y no pierda de vista el objetivo que tiene. Téngalo muy claro. Previamente construya las razones por las cuales usted quiere suspender el hábito y diga, porque el mes anterior fui supremamente agresivo con mis hijos, hice esto y esto y esto. Escríbalo en concreto, tenga las razones claras. Cuando esté flaqueando, vuelva a leerlas, cierre los ojos y vuelva a mirar las imágenes de esos episodios que representan las razones por las cuales usted está dejando o está queriendo dejar ese comportamiento. Duerma temprano. Si se levanta en la noche, salga. Si no puede conciliar el sueño, salga de la habitación, esté un rato afuera y cuando vuelva a sentir deseos de dormir, vuelva a la habitación. No se quede ahí, ¿de acuerdo? Y créame que si ya ganó un día, es más fácil ganar el segundo y si gana el segundo, va a ganar el tercero. Todo eso es posible, claro. Con ayuda médico-psicológica es mucho más sencillo, pero eso para quienes quieren intentarlo. O sea, bueno, como para recapitularlo rápidamente, porque me gusta mucho hacer como listados, es establezca rutinas, hidrátese bien, lleve un diario para que escriba lo que siente y las razones por las que usted de pronto quiere dejar de hacerlo y que se recuerde a usted mismo que quiere dejar de hacerlo. Converse con alguien cuando tenga momentos de ansiedad, ojalá con alguien que sea positivo para su vida, ¿no? Alguien que le pueda ayudar. Hacer ejercicio, importantísimo. Estructure el día. Estructurar el día y pues mucho mejor si está ayudado por un guía, ¿no? Por eso también usted los puede guiar o sus equipos
pueden, en este momento están guiando a larga Claro, en distancia. este momento estamos haciendo muchos procesos virtualmente o telefónicamente también, porque pues obviamente por las condiciones de la pandemia, también obviamente tenemos personas que hay que hospitalizar con todos los cuidados necesarios hoy en día, pero podemos obviamente hacerlos a través del teléfono o virtualmente. ¿Una persona adicta se puede volver adicta a otra sustancia o conducta cuando se ha recuperado de la conducta principal? Es una gran pregunta, muy importante, Silvia. Eso es lo que el profesional experto tiene que evitar, porque cuando una persona sustituye una adicción por otra, la persona no ha logrado nada. A los ojos de los demás, se puede decir, esta persona dejó de consumir alcohol, pero esa persona entonces se ha vuelto ahora jugadora compulsiva y va todos los días al sitio de juego y entonces eso no es nada beneficioso. Por eso lo que hay que cambiar es todos los mecanismos mentales de la adicción y se cambian. O sea que la persona aprende a tener habilidades para la vida, para conversar con los demás, para ser asertivo, para leer sus emociones y expresarlas adecuadamente, para resolver sus conflictos, etcétera, etcétera. Por eso es un entrenamiento importante, porque el tratamiento de la adicción no es suficiente con parar de ejecutar el comportamiento que se quiere cambiar, sino hay que transformar, hacer una serie de cosas más. Por eso es que es muy importante la ayuda psicoterapéutica. Los familiares, las parejas, hijos, esposas, primos, hermanos, ¿necesitan ayuda también o algún Un tipo de... tratamiento de adicción es incompleto si no se trata de la familia. O sea, siempre un problema de adicción es un problema familiar, no es de un individuo, no. Siempre es del individuo con los seres que lo acompañan. A veces en un proceso de tratamiento de una adicción hay que incorporar a los jefes, a un compañero de trabajo, hay que invitarlo a participar porque es una enfermedad contagiosa. Ahora que estamos hablando de contagio, la enfermedad de la adicción contagia esa depresión, esa ansiedad y las consecuencias de la adicción a los que están alrededor. Siempre se dice por ahí que una persona adicta afecta por lo menos en promedio a 4 personas y casi siempre son los seres más queridos de la persona adicta. Bueno, doctor, pues muchos otros temas asociados con este se nos están quedando aquí como sobre el tintero, que me gustaría que los habláramos, pero yo creo que centrándonos específicamente en cada tema, porque cada uno da como para profundizar mucho, ¿no? La depresión, usted ha hablado de la depresión, de la ansiedad, de las familias, del entorno familiar, de los La niños. ideación suicida y el suicidio. 7 de cada 10 personas que tienen un problema de adicción han tenido ideación suicida y algunos han intentado suicidarse o han tenido conductas autolíticas, es decir, conductas de hacerse daño como cortarse y otras más. Entonces, lo voy a invitar, si está de acuerdo, a que tratemos cada uno de esos temas específicamente en capítulos distintos y que esta sea simplemente el abrebocas para que las personas que están ahí de pronto están necesitando su ayuda puedan, a raíz de lo que usted les dice, por lo menos tener un camino y orientarse para saber qué hacer y a dónde buscar ayuda, pero también hablar específicamente de otros temas asociados con calma en capítulos posteriores, si me acepta la invitación. Es un gusto, Silvia. Bueno, pues doctor, algo más para cerrar. Yo no sé, no se me ocurren se me ocurren muchas preguntas, pero tenemos que cerrar, así que me gustaría que usted diera la conclusión antes de que terminemos la entrevista. Para todas las personas que están ahí del otro lado de la pantalla, que tienen un problema de adicción o que tienen un familiar adicto, entiendan que no están solos, que hay la posibilidad de ayuda, levanten el teléfono, pero en primer lugar, acepten como familia que tienen una persona enferma o usted que tiene la adicción acepte que tiene una enfermedad que usted no es una persona débil o tiene un problema moral, tiene una enfermedad como cualquier otra, es una enfermedad neuropsicológica, usted no es culpable de tenerla, pero es responsable de iniciar su mejoría. Y como toda enfermedad, pues requiere un tratamiento médico, un tratamiento especializado, pues es lo más lógico. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Ustedes ya lo escucharon al doctor Miguel Betín, especialista con más de 30 años de experiencia en tratar adicciones, director de la Fundación Funda Crecer. La voy a dejar, doctor, en la descripción
de este video para que las personas sepan cuál es la página y pues puedan consultar si quieren más ayuda o si necesitan más información. Y muchas gracias por dedicarme este tiempo, por hablar de esto que es tan importante en este momento de la cuarentena para todos. Y nos vemos entonces en los siguientes capítulos para hablar de otros temas específicos relacionados con las emociones, con lo que usted dice, habilidades blandas. Gracias a ti, Silvia. Un abrazo, muchas gracias, buena tarde. Un abrazo para ti. Chao.